Bien, vamos a grabar el último video de hoy. Es un video que también está dentro de esta unidad de antijuridicidad respecto de las causas de justificación y en concreto respecto de la fase subjetiva de las causas de justificación. Y desde ese punto de vista debemos tratar dos problemas. Esto a modo de profundización del análisis de las causas de justificación estudiadas y de la introducción general a la categoría de antijuridicidad. Acá vamos a ver una profundización respecto a la fase subjetiva de las causas de justificación. Y vamos a estudiar dos problemas. El primer problema se vincula al denominado error sobre la concurrencia de los presupuestos subjetivos de las causas de justificación, o también denominado el error de tipo permisivo. Y el segundo problema, que lo veremos al final, es el problema de los elementos subjetivos de las causas de justificación. Dicho a modo de pregunta, ¿es relevante y tiene efectos jurídico-penales el error del autor respecto de la concurrencia de los presupuestos objetivos de una determinada causa de justificación? ¿Es relevante que el autor, o tiene algún efecto que el autor se represente erróneamente que se encuentra en el supuesto de una causa de justificación, pero que objetiva y realmente no lo esté? Ese es el primer problema. El segundo problema es, las causas de justificación exigen presupuestos subjetivos, exigen conocimientos o qué grado de conocimiento requiere alguna finalidad, requiere algún móvil. Esas son las preguntas que debemos resolver en este video. Entonces vamos con el primer problema, el error sobre la concurrencia de presupuestos subjetivos de las causas de justificación. El ejemplo, para que ustedes puedan comprender el sentido de esta clase, tiene que ver con el siguiente grupo de casos. Supongan ustedes que el autor se representa que un tercero lo va a agredir ilegítimamente. Supone que una persona que está en la esquina es su peor enemigo y que el bulto que se observa en su chaqueta es un arma de fuego. Y con esa representación, ante una presuposición de que será víctima de un ataque inminente, el autor reacciona defensivamente dando muerte a este agresor. Este supuesto agresor, pues los hechos dan cuenta que no era su peor enemigo, era un desconocido que jamás había visto al autor en su vida y que por supuesto el bulto que se observaba en su chaqueta no era más que una caja. Hay varias películas en este sentido. Recuerdo, por ejemplo, esta de Clint Eastwood, en que en definitiva aparece en la puerta, se mete la mano en la chaqueta y recibe un balazo, porque quien le dispara supone que va a sacar un arma y la verdad es que va a sacar la cajetilla de cigarro. Ahí lo que ustedes pueden observar es que hay un error. Hay un error del autor en la concurrencia de los presupuestos objetivos de una causa de justificación. Acá el presupuesto objetivo es obviamente que existe una agresión. Una legítima defensa requiere una agresión. Y el autor supone que hay una agresión, pero esa es una suposición errada. Hay una equivocación en la concurrencia de una agresión. Y entonces la pregunta es ese error relevante? ¿Ese error tiene efectos jurídicos o no tiene efectos jurídicos? Y entonces esto nos lleva específicamente al problema del error. Y acá, para efectos de su tratamiento, uno debe distinguir históricamente entre la denominada teoría del error y la denominada teoría de la culpabilidad. La discusión se vincula a el modelo causalista de la teoría del delito, que,
como comentamos rápidamente en algún momento, trazaba una distinción entre el injusto y la culpabilidad de un modo distinto al que hemos observado hasta ahora. Porque entendía que el injusto era la categoría que agrupaba todos los elementos objetivos necesarios para la responsabilidad. Y en cambio, la culpabilidad era donde se encontraba lo subjetivo, y específicamente todos los conocimientos que eran necesarios para atribuir de responsabilidad penal. Y entonces, desde ese punto de vista, todos los conocimientos eran parte del dolo. Y por eso entonces se denomina la teoría del dolo. Y en esos conocimientos estaba el conocimiento de estar realizando los elementos descritos en el tipo, el conocimiento de estar realizando una conducta también antijurídica, un dolo valorado, no un dolo neutro. Es Hans Welsel, el principal exponente del denominado, de la corriente finalista del derecho penal, que separa del dolo ciertos conocimientos. Entonces dice, no todos los conocimientos forman parte del dolo, solo el conocimiento de estar realizando los elementos del tipo objetivo forman parte del dolo. Otros conocimientos no forman parte de él, como es, por ejemplo, el conocimiento de la antijuridicidad de la conducta, la representación de que la conducta realizada es contraria a derecho. Y entonces, si los conocimientos son distintos, bueno, entonces la falta de conocimiento tiene un tratamiento también distinto. El desconocimiento de la concurrencia de los elementos objetivos del tipo es lo que denominamos error de tipo. Pero el desconocimiento del carácter antijurídico de una conducta, de que es contrario a derecho, y perdón si es que sienten un taladro, pero tengo en el piso de arriba a alguien taladrando, ese desconocimiento del carácter antijurídico no es un error de tipo, sino que es un error de prohibición. Y el error de tipo es un problema de dolo, y el dolo se analiza en la tipicidad subjetiva, es decir, tal como lo hemos estudiado en este curso. Y el problema del error de prohibición es un problema de la culpabilidad, porque tiene que ver con los elementos del reproche, de culpabilidad. Y entonces sostiene el finalismo, y este error de prohibición puede ser de dos tipos, directo o indirecto. Y es un error de prohibición directo cuando se vincula al conocimiento de la prohibición misma. Pero es indirecto, es un error de prohibición indirecto cuando tiene como objeto de referencia a la causa de justificación. Eso se vincula a lo que estamos estudiando. Sea porque el autor supone la existencia de una causa de justificación que no existe, o porque le da un alcance que no tiene, o, tercera posibilidad, porque yerra en la concurrencia de los presupuestos objetivos de la causa de justificación. O sea, este error de prohibición indirecto, que es un desconocimiento sobre la causa de justificación, puede deberse a que supone que existe normativamente, le da un alcance distinto al que tiene. Supongan ustedes que supone el autor conoce que existe la legítima defensa, pero cree que puede ir a defenderse contra el autor del robo un mes después. Él desconoce, tiene un error respecto de su alcance, pero el alcance se delimita a la agresión que es actual o inminente, no una acción agotada. O sigue el finalismo, yerra en la concurrencia de los presupuestos objetivos. El autor supone que hay una agresión, cuando en definitiva no hay una agresión. Y dice entonces, todos estos problemas entonces
son error de prohibición y por lo tanto el desconocimiento, el error, la equivocación sobre la concurrencia de los presupuestos objetivos de una causa de justificación o sobre su existencia o alcance son excluyentes de la culpabilidad, si es que es invencible. Porque si es vencible, solamente una culpabilidad atenuada podría ser la consecuencia, ¿no? Que ya lo analizaremos en su momento, es el tratamiento dogmático del error de prohibición. Y entonces tenemos un tratamiento distinto en esta teoría de la culpabilidad entre el error de tipo, que siendo invencible excluye el dolo y solamente puede ser punible si es que es vencible y se encuentra incriminada también la imprudencia, versus el tratamiento del error de prohibición que solamente resulta excluyente de la culpabilidad. Esa posición que trata el error sobre la concurrencia de los presupuestos objetivos de una causa de justificación como un error de prohibición es una teoría que ha sido rechazada por la actual opinión dominante. La opinión dominante actualmente entiende que el error sobre el presupuesto objetivo de una causa de justificación, el tercer caso de error de prohibición indirecto, como según decían los finalistas, ¿no? Es un caso que es un error de tipo o debe ser tratado como si fuese un error de tipo, rechazando entonces su tratamiento como un error de prohibición. Las formas de justificar este tratamiento son varias. Yo he escogido dos, que son las principales. Una forma es la seguida por la denominada teoría de los elementos negativos del tipo, y otra forma es la seguida por la denominada teoría limitada de la culpabilidad, en oposición a lo que deberíamos decir es una teoría estricta de la culpabilidad, que es aquella sustentada por Belsen. El error sobre los presupuestos objetivos de la causa de justificación es un problema de error de prohibición excluyente de la culpabilidad. Esta teoría estricta es la seguida por el finalismo, no es la seguida por la opinión dominante actual, que es una teoría limitada de la culpabilidad. ¿Y por qué es limitada? Porque entiende que el error sobre la concurrencia de los presupuestos objetivos de una justificación, de una causa de justificación, debe ser tratado como si fuese un error de tipo. Entonces, vamos a esa fundamentación. Conforme al error a la teoría de los elementos negativos del tipo, recordemos, porque esto lo vimos, la tipicidad y la antijuridicidad terminan reunidas en una misma categoría. Es un concepto bipartito del delito, porque en definitiva uno tiene acción, un tipo total de injusto y la culpabilidad. ¿Y por qué es un tipo total de injusto? Bueno, por una razón muy evidente. El tipo total reúne elementos positivos, que son aquellos que afirman el tipo, que en otras palabras corresponde a los elementos que exige el legislador en la tipicidad, pero también por elementos negativos que no han de concurrir. Y esos elementos negativos son precisamente la ausencia de los requisitos de las causas de justificación. O sea, solo por economía legislativa, el legislador no reproduce en cada tipo los requisitos de la causa de justificación. O sea, cada tipo sería una especie de el que mate a otro será castigado con pena de tanto, siempre que no concurra una agresión ilegítima, etcétera, etcétera. Claro, y desde ese punto de vista, si es que los elementos positivos y los elementos negativos forman parte de una misma categoría, este tipo total de injusto, bueno, entonces el error sobre la concurrencia de tales presupuestos tiene un mismo tratamiento, la exclusión del dolo. ¿Ya? Y si es que es invencible, y si es vencible, su tratamiento como
como imprudencia en los casos que así el numerus clausus lo permite. Bueno, evidentemente la bondad de esta teoría depende de los presupuestos de la teoría de elementos negativos del tipo, y tal como lo comentamos en algunas clases anteriores, esa es una teoría criticada en el sentido de asimilar ambas categorías en una sola. Hay buenas razones para sustentar una diferencia categorial entre tipicidad y antijuridicidad, y principalmente las ya comentadas, la generación de deberes de tolerancia dada por la concurrencia de una causa de justificación, que no es lo mismo entonces que la atipicidad, y en segundo lugar, una diferencia metodológica en la argumentación. La tipicidad está regida por el principio de legalidad, la concurrencia de causas de justificación se abre a principios que no necesariamente son las exigencias del principio de legalidad. Desde ese punto de vista, es mayoritaria la defensa de las consecuencias de este tratamiento como si fuese un error de tipo al error sobre la concurrencia de los presupuestos objetivos de una justificación, conforme a la teoría limitada de la culpabilidad en un sentido más estricto, que afirma que este caso de un error sobre la concurrencia de estos presupuestos objetivos de una justificante debe ser tratado como si fuese un error de tipo, aunque no lo sea. Una posición importante que defiende este punto es que consiste en afirmar que el tipo, existen a lo menos tres conceptos de tipo. Uno, el tipo sistemático, que es el que hemos estudiado. El tipo sistemático es aquel que reúne los elementos descritos por el legislador en la figura delictiva específica, pero también existe el tipo para el error. Y el tipo para el error es aquel que establece todos los requisitos que han de ser objeto de conocimiento para el dolo de injusto. Y ese tipo para el error comprende también los presupuestos objetivos de las causas de justificación. Y desde ese punto de vista, entendiendo que la falta o la suposición errónea sobre la concurrencia de los presupuestos objetivos de una justificación, la suposición errónea de estar frente a una agresión ilegítima, es un error relevante para este tipo, para el error. Y por lo tanto, si es que el autor obra en una reacción defensiva, suponiendo erradamente que está siendo objeto de una agresión ilegítima, bueno, ese es un caso en que el autor obra sin dolo, en esta idea del tipo para el error. Y por lo tanto, resta por observar si es que ese error es vencible o invencible. Si es invencible, no hay consecuencias, y si es vencible, entonces habrá que ver si es punible la imprudencia en el caso respectivo. Esa es la teoría particularmente dominante, es la seguida por el curso y es la que uno estima correcta. Problema 2. Elementos subjetivos de las causas de justificación. Y acá la pregunta es si la concurrencia de causas de justificación exige o no elementos subjetivos. O sea, si hay presupuestos cognitivos requeridos para afirmar la exclusión del injusto. Y, como decía en la introducción, bueno, ¿y de qué naturaleza son esos presupuestos cognitivos? Esos requisitos subjetivos. Y lo planteo con un caso para que entiendan inmediatamente el problema. Supongan ustedes que Alberto entra en el dormitorio matrimonial con el único objeto de dar muerte a su cónyuge, su señora. Y entonces ve un bulto que está de espaldas hacia él, mirando a la cama, y va y ataca con un puñal y lo clava en la espalda. Y cuando lo da vuelta, se da cuenta que era un extraño. Era un extraño que se disponía a dar muerte a la señora, a la cónyuge, quien dormía en la cama. Objetivamente, Alberto ha
dado muerte al agresor ilegítimo respecto de su señora. Causalmente ha impedido el asesinato de su señora por parte del agresor, del tercero extraño. Y por lo tanto, objetivamente ha actuado en defensa. El problema es que no lo sabía. Él no tenía representación del hecho constitutivo de una agresión ilegítima. Y entonces la pregunta es, ¿pero la legítima defensa requiere conocimiento de la situación justificante? ¿Requiere, incluso más allá de conocimiento, requiere una finalidad defensiva? ¿Requiere obrar motivado para defender? Esa es la pregunta que subyace a este problema. Entonces, acá, si ustedes se fijan, vamos a construir una tipología de casos de error. Hemos hablado del error de tipo, hemos hablado del error de tipo permisivo, el problema que estudiamos antes, del error sobre la concurrencia del presupuesto objetivo y con su justificación. Hemos hablado del error de tipo al revés, que haces atrás, del autor que cree estar cometiendo un delito, pero que en definitiva no lo está cometiendo, ¿no? Y el error ahora de tipo permisivo al revés. El autor cree estar cometiendo un delito desconociendo la concurrencia de un tipo permisivo, desconociendo que obra en legítima defensa, en el caso concreto. Según la doctrina, hay razones para sustentar y afirmar que las causas de justificación requieren ciertos presupuestos cognitivos. Yedro se deduce o se infiere de la exigencia de palabras que darían un sentido subjetivo a la actuación de quien obra en la causa, invocando la causa de justificación. O sea, el estado de necesidad, por ejemplo, para evitar un mal. El que obra para evitar un mal, y en ese para habría una referencia a lo menos un conocimiento, ¿no? En la legítima defensa, la idea de actuar en defensa sería una exigencia de conocimiento. Lo mismo en la regla del ejercicio legítimo de un derecho o en cumplimiento de un deber. En requeriría que uno sepa la situación que justifica la realización de ese deber. Sin embargo, este es un argumento que no es concluyente, no es categórico y en definitiva pretende ser complementado con la función que pretende la norma de comportamiento. Y en ese sentido, ya desde el finalismo se afirma que el reproche penal, o más bien dicho, la infracción de la norma, refleja una existencia de dos disvalores. Un disvalor de resultado, que sería aquello que objetivamente acaece en el mundo, el resultado y la lesión del bien jurídico objetivamente constatable, pero también un disvalor de acción, que está dado por la disposición del autor a la comisión del delito. Y en ese sentido, el dolo obviamente forma parte del disvalor de acción. Y en ese sentido se justifica el derecho penal como una herramienta de reprochabilidad subjetiva respecto de la gente. Y entonces la idea bajo esta lógica es que si el injusto se construye de un disvalor de acción, dolo y conducta exterior y resultado, disvalor de acción, perdón, dolo, y un disvalor de resultado, conducta exterior, resultado y afectación del bien jurídico, entonces el descarte del injusto, el rechazo del injusto, la reversión del injusto debe oponer a ese disvalor de acción y de resultado también un valor de acción y un valor de resultado. Y entonces, la concurrencia de los presupuestos objetivos de la causa de justificación es el valor que compensa y elimina el disvalor de resultado, pero el disvalor de acción, que es el dolo, debe ser compensado a su vez por el conocimiento de obrar en legítima defensa o para evitar un mal, ¿eh? Es decir, una exigencia de conocimiento de la situación justificante. Descartando desde ya que se requiera más que eso.
que se requiera una finalidad defensiva o que el móvil sea derechamente de defender. Aquí la doctrina dominante lo que dice es, basta con el conocimiento de la situación justificante, no requiriéndose finalidades ulteriores o móviles ulteriores. Y ocupando como argumento de texto, precisamente en la legítima defensa de extraños, el artículo 10, número 6, que sería un argumento que establece la improcedencia en concreto de un móvil específico, que es este móvil de venganza o resentimiento. Y entonces, considerando lo dicho y la posición de la doctrina dominante, quiero llegar a terminar esto con este siguiente cuadro. Noten ustedes las columnas denominadas tipo A y la columna denominada tipo B. La columna tipo A está haciendo referencia como objeto de análisis el tipo prohibitivo o imperativo, o sea, el tipo penal. Y en la columna tipo B estamos hablando de la causa de justificación, el tipo permisivo. Y entonces, el error de tipo que hemos estudiado, es decir, el desconocimiento de la concurrencia de los elementos del tipo prohibitivo imperativo, tiene el tratamiento de, como sabemos, el error de tipo, o sea, la exclusión del dolo. Y si es un error vencible, se trata como imprudencia. Distinto es el caso del error de tipo al revés, que aquí no hay un desconocimiento de que concurran. No es que yo no sé que estoy realizando un delito, sino que yo creo equivocadamente que estoy realizando el tipo. Por eso es el error de tipo al revés. ¿Y cuál es el tratamiento que vimos? Para ese caso, el de la tentativa inidónea. Intenta cometer un delito de forma inidónea. ¿Por qué? Porque no se puede consumar, no se puede realizar. Eso respecto de la columna tipo A, y es lo que hemos estudiado antes de la prueba solemne. Columna tipo B, es decir, respecto del tipo permisivo. También existe, bajo esta lógica, el error de tipo permisivo. El error de tipo permisivo, que es la creencia equivocada de que concurre el tipo penal, perdón, en la causa de justificación. El autor supone que va a ser agredido, pero yerra. No había una agresión ilegítima. Cree equivocadamente en la concurrencia. Bueno, ¿y qué dijimos? ¿Cuál es el tratamiento ese? El mismo del error de tipo. Sea por la teoría de los elementos negativos del tipo o por la teoría limitada de la culpabilidad. Y por lo tanto, si su tratamiento es el del error de tipo, entonces es este. El error de tipo permisivo excluye el dolo y solo resta analizar si es punible la imprudencia, si es que ese error es vencible. ¿Qué hacemos ahora con el error de tipo permisivo al revés? Es decir, este supuesto en que el autor desconoce la concurrencia de los elementos subjetivos de la causa de justificación. El autor cree estar cometiendo un delito, pero no sabe que objetivamente está justificado. Bueno, si eso es así, su tratamiento es absolutamente el mismo que el de la tentativa inidónea. Por eso, el error de tipo al revés tiene el mismo tratamiento del error de tipo permisivo al revés. Es decir, quien cree equivocadamente que está cometiendo un delito, porque cree estar realizando los elementos del tipo, tiene el mismo tratamiento de quien desconoce la concurrencia de la causa de justificación, de los elementos objetivos de la causa de justificación. Y por eso entonces su tratamiento es el de la tentativa inidónea. Bien, esos fueron los videos con los que analizamos la categoría de la antijuridicidad. Dimos introducción general, legítima defensa, estado de necesidad, justificante agresivo, estado de necesidad defensivo, ejercicio legítimo de un cargo, cumplimiento de un deber, y el análisis sobre la faz subjetiva y los problemas del error de las causas de justificación. Dicho eso, nos vemos mañana en un taller que, como dijimos por Classroom, no tendrá evaluación, sino que será solamente docente.
Que estén muy bien y tengan una buena tarde.